Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Mi nombre es Emilia Aparicio Ulloa y esta semana estamos junto a Catalina Velasco, autora del libro de divulgación científica, Vida sumergida, ¿por qué necesitamos el océano? Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola Emilia, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué Bueno, bueno. es el libro que acaba de sacar Catalina, que es un ensayo corto que responde a la pregunta del título, que es ¿por qué necesitamos el océano? En un poco de más de 100 páginas, Catalina, que es bióloga marina, exploradora de National Geographic y comunicadora científica, le cuenta al lector o a la lectora la importancia que tiene el océano en el planeta y pensando también en el contexto actual de crisis climática. Creo que es un libro que es muy interesante porque está dirigido a un público general, entonces, por ejemplo, yo que no sé mucho sobre ciencia, entendí todo, está también escrito en un lenguaje familiar que hace que la lectura vaya fluyendo y sea muy entretenida. Entonces, lo primero que te quería preguntar, Catalina, es ¿cómo llegas a escribir un libro sobre el océano? Hoy, primero, muchas gracias por tus palabras, me emociona, de verdad. Al principio estaba muy nerviosa cuando se lanzó el libro, porque dije, ay, si a la gente no le gusta, estaba muy nerviosa, entonces esto como que, ay, me da mucha energía, así que muchas gracias. Mira, fue una decisión lógica cuando se me dio la oportunidad de escribir el libro y me dijeron, mira, queremos un libro de comunicación científica, tú eres divulgadora, eres biólogo marina, pero ve tú de qué es. Y era como, me saltó de inmediato ya el océano, por supuesto, pero después era, ¿qué cosa del océano? O sea, hay tanto en el océano, tenemos diversos ecosistemas, muchas especies, me encantan los tiburones, así, ¿y hago un libro de tiburones? Estaba así como en esa y de repente fue como, bueno, ¿por qué necesitamos el océano? ¿Por qué es tan importante? El océano realmente nos mantiene vivos, pero no es algo que tal vez sepamos o no le damos tal vez la importancia que necesita, entonces era como esta necesidad de poner en un documento corto, como tú misma lo dijiste, un libro bien cortito, el por qué necesitamos el océano y un poco ese fue el hilo conductor de todo el libro. Uh-huh. Algo que me gustó mucho es que en cada capítulo tocas un tema en particular, pero que además después en ciertas frases, como mientras va avanzando el libro, tú tomas lo que dice un capítulo anterior y lo pones en este nuevo capítulo para explicar de mejor manera algún tema. Creo que eso es un recurso para hacer la lectura más fácil y entonces te quería preguntar que cómo tú, siendo científica, logras escribir un libro sobre ciencia, pero para un público general, para que al final todos y todas podamos entender sin ser expertos o expertas. Sí, en realidad no es fácil y es un gran desafío porque nosotros cuando entramos a estudiar ciencias, entramos por lo general en una etapa de la vida, 18, 19, 20 años, cuando uno empieza su carrera, en la que todavía no se termina de moldear tu cerebro. Entonces, cuando entras a estudiar una carrera como ciencias, tu cerebro se termina de moldar de una forma un poco más cuadrada, por así decirlo. Tenemos un lenguaje más técnico, pensamos de una forma súper técnica también. Entonces, dar vuelta a eso y desencasillarnos en el fondo para tener una narrativa un poco más amigable no es tarea fácil para alguien que estudió ciencias, pero cada vez se está dando un poco más y yo he tenido la suerte de tener diferentes tipos de instrucciones, he hecho talleres, cursos de comunicación científica por lo mismo, porque no es como que cualquier científico o científica pueda salir y cambiar el lenguaje en el que habla, no es fácil. De hecho, bueno, hay gente que lo hace innatamente, hay gente que es muy buena comunicadora y lo va a hacer siempre, pero yo tuve que tomar cursos, especializarme, además que en 2017 armamos una fundación con unos colegas que se llama Fundación Mariciencia y ahí empecé a profesionalizar mucho más mi labor de comunicadora científica. Entonces ha sido eso, ha sido harta práctica y bueno, y seguir aprendiendo en el fondo, si no es algo como que yo ahora diga, ah, sí, soy comunicadora científica y ya estoy, es algo que tú siempre vas mejorando y vas reaprendiendo también en el camino. Así que ha sido un grato desafío que he querido tomar
de un poco traducir la información científica a un lenguaje más ameno, porque en realidad no es bajar la información, el conocimiento científico no está ahí arriba en el Olimpo y como que lo baja la población, no es bajar el conocimiento, es traducirlo a otro lenguaje. Y en ese sentido, ¿qué elementos o en qué cosas más concretamente te enfocas tú al momento de decir como ya, esto lo tengo que traducir como dices tú? Por ejemplo, usar hartos ejemplos, por ejemplo, cuando en la parte que se habla de las corrientes oceánicas, ya tal vez queda muy etéreo cuando uno dice, sí, el océano está todo conectado por corrientes, ya, perfecto, pero ¿y si lo ejemplificamos? Y hay un caso, por ejemplo, de una embarcación que iba llena de contenedores de patitos de goma, que se perdió como al medio del Pacífico en una tormenta, los contenedores se cayeron y los patitos de goma empezaron a aparecer por todas las costas del Pacífico, llegaron incluso patitos de goma a Australia, andaban dando vueltas por el Ártico, y entonces, claro, ahí tú dices, con esos ejemplos concretos y que son un poco más didácticos, dices, ya, sí, en realidad tenemos corrientes marinas que están conectando a todo el planeta. Entonces, es tomar ejemplos que a mí, por ejemplo, me hayan quedado resonando. Ese de los patitos de goma fue en una clase de oceanografía. El profe de oceanografía nos estaba contando las corrientes y nos dio ese caso y nunca se me olvidó. Entonces, cuando estaba escribiendo el libro y dije, ya, voy a dar este ejemplo, ahí, claro, me puse a buscar bien cómo era, había hasta un paper al respecto que iba haciendo la trayectoria de los patitos, entonces ahí fui indagando un poco más, pero con estos datos rosa, por así decirlo, estos datos interesantes que yo ya tenía en el subconsciente un poco. Entonces fue ese proceso de selección el que me ayudó a generar una narrativa amena y cercana, porque eran cosas que para mí en su momento también habían sido amenas y cercanas. Perfecto. En ese sentido, ¿tú crees que la labor un poco de los comunicadores científicos también es democratizar un poco la ciencia, como hacer que todos y todas podamos entenderlas sin tener que haber estudiado 5 años o más, porque creo que igual los científicos y las científicas están constantemente aprendiendo? Sí, tenemos que estudiar muchos años, porque imagínate, viene el grado, después el posgrado. Pero sí, totalmente, ese es el rol de la comunicación científica, democratizar este conocimiento, hacerlo accesible. Es un derecho humano, todas y todas tenemos el derecho de ser partícipes del desarrollo científico, pero es un derecho del que ni la academia se hace cargo, ni las universidades, ni los colegios, es como que todavía hay una brecha, una pared entre la comunidad científica y no científica. Entonces el comunicador o comunicadora científica vienen a crear como este puente entre ambos mundos y deja al final el conocimiento a disposición. Lo que es importante no solo porque el conocimiento nos sirve para saber más cosas, sino porque al final es una herramienta. Yo, para poder tomar decisiones informadas en mi día a día, necesito estar informado, y el conocimiento científico también es una forma de vivir. Uno vive el método científico en el día a día, entonces también empoderarse de eso, de saber que estamos haciendo ciencia todo el tiempo. Ahora, volviendo un poquito al libro, que lo tengo acá, me gustó mucho una parte donde describes lo importante que es el fitoplancton, y también cómo las ballenas cuando mueren se hunden y llevan mucho CO2. Entonces quería saber si nos podrías explicar un poco, para las personas que todavía no han leído el libro, cómo pasa eso, o cómo el océano ayuda a la absorción del CO2. Claro, el océano es una verdadera arma contra el cambio climático, porque por un lado está constantemente absorbiendo calor, ¿ya? Porque es agua. El agua de por sí, su propiedad física, tiene una gran capacidad calorífica, entonces de por sí absorbe mucho calor. Pero además está absorbiendo constantemente CO2. En el océano tenemos millones de células
fitoplanctónicas, que al final son los organismos que realizan fotosíntesis en el océano. Y entonces para poder realizar fotosíntesis, el fitoplancton está constantemente secuestrando CO2. La atmósfera y el océano conversan todo el tiempo, entonces los gases que se liberan a la atmósfera llegan al océano y uno de estos es el CO2. Y este CO2 es incorporado por el fitoplancton, lo usa para hacer sus procesos metabólicos y libera oxígeno. Entonces, por un lado, el océano está constantemente oxigenando el planeta gracias al fitoplancton, y el fitoplancton luego cuando muere es consumido por otros organismos, pero también otra parte se hunde y se lleva parte de este CO2. Y con las ballenas pasa lo mismo, las ballenas también ayudan a combatir el cambio climático, porque mantengamos la premisa sencilla, mientras más grande el organismo, más CO2 almacena a lo largo de su vida. Y las ballenas son los gigantes del océano, entonces absorben mucho CO2 y entonces la ballena cuando muere y se hunde este CO2 con ella y se generan reservorios de carbono azul. Se llama carbono azul porque es el carbono que va a quedar almacenado en el océano, que también se genera a través de los bosques de algas, de las praderas de pastos marinos, etc. Entonces, así, a través del proceso, por un lado, de fotosíntesis, pero también por el proceso de secuestro de las ballenas, tenemos estas verdaderas armas contra la crisis climática en el océano. Me quedó muy claro. Es muy interesante cómo también abordas el tema de la crisis climática, porque en el libro no solamente hablas de lo importante que es el océano, sino también de cómo el océano es un arma para combatir la crisis climática que estamos viviendo, y tocas temas como la sobrepesca, la salminocultura y la contaminación, sí, que al mismo tiempo también son temas muy contingentes, pero que a veces se nos escapan un poco de las manos y que van más allá del tema del reciclaje, del consumo de menos plástico, o de acciones como usar la bicicleta, tener una compostera, y que al final en torno a esos temas son decisiones que se tienen que tomar por los grandes poderes que están en los estados y también en las empresas. Entonces, ¿cómo como ciudadanos y ciudadanas podemos contribuir a generar estos cambios o a exigirle a las autoridades que se generen estos cambios que son necesarios ahora, no en un par de años más, sino que ahora? Ahora sí, las medidas moderadas pasaron, este es el momento de actuar ahora ya, con urgencia. Y mira, por un lado, las acciones individuales importan y siempre aportan, o sea, todo lo que hacemos importa tanto para el planeta como para quienes nos rodean. O sea, nosotros podemos ser ejemplos y fuente de inspiración para otras personas a través de nuestros actos. Entonces, tener una compostera, usar la bicicleta y todo eso que mencionaste, sí, importa, y si lo podemos hacer, genial. Pero ya no es suficiente. Entonces ahora tenemos que pasar a trabajar y a accionar en colectividad. Necesitamos de todas y todos, necesitamos primero informarnos, eso es lo primero, ¿ya? Leer el libro A Vida Sumergida, una buena primera, un buen primer paso. Hay que informarnos de lo que está ocurriendo no solo en el océano, sino con la naturaleza en general. Yo ahí en el libro digo en una parte indignarnos con las injusticias socioambientales, por ejemplo, el saber qué está pasando. Eso por un lado. Entonces, con la información de nuestro lado ya va a ser más fácil organizarnos y movilizarnos, porque tenemos, como tú dices, que exigirle a las autoridades que incorporen cambios, que se generen políticas públicas, que se dialogue con otras naciones, que se les presione. Y para eso tiene que ser desde las bases hacia arriba. Entonces, para que nosotros desde las bases podamos generar cambios, tenemos que estar organizados. Y para eso, bueno, ahora se vienen las elecciones, se viene la segunda vuelta, y eso es un ejemplo claro de lo que podemos hacer, o sea, es ir a votar por representantes que de verdad se preocupen por el medio ambiente, que lo tengan en su programa como algo real, votar por gente que no niegue el cambio climático, por ejemplo, porque eso al final es un retroceso medioambiental tremendo. Entonces, apoyar a representantes a través del voto, apoyar a empresas limpias a través de nuestro dinero, esas son cosas que podemos hacer y que debemos hacer para
contrarrestar la crisis climática, tener claro que nuestro poder como consumidores y como sociedad civil es tremendo. Y que sí, a veces yo sé que puede ser como, pucha, pero es que hay tanto que hacer y yo al final por mi cuenta no puedo hacer mucho. Sí, igual la ansiedad cala hondo, yo lo sé, yo muchas veces me he visto así como, ¿por qué estoy haciendo esto? Si al final igual tienes a países como China, Estados Unidos, contaminando un montón, pero bueno, uno tiene que llegar a un estado en el que diga, ok, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, independiente de lo que esté pasando con naciones o con realidades que están afuera de mi control. Porque eso también hay que reconocerlo. Hay cosas que están afuera de nuestro control. Pero lo que nosotros podemos hacer, lo que está en nuestras manos, es responsabilidad nuestra y tenemos que hacerlo. Porque si no somos nosotros, ¿quiénes? Bueno, Catalina, muchas gracias por tus últimas palabras y gracias también por esta entrevista y estar acá en Cita de Libros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estés muy, muy bien.